Tener ahora este punto donde vamos a tener una función donde en 1, 0, ¿sí? Esto nos queda con menos 1, 1, 1, ¿sí? Y acá esta matriz jacobiana nos va a quedar con 2x0, ¿sí? 1, 1 y 0, 3, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, esta es la matriz jacobiana de f, ¿no? Y en este caso sabemos que g nos queda como x más y más x por z, ¿sí? Y de que h es g compuesta con f, hay que hallar una aproximación, ¿sí? De h en 1.02 y menos 0.01, ¿ok? Esa sería la idea central del problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar nosotros? Para sacar la aproximación lineal, h lo tenemos que pensar en términos de sus derivadas parciales, ¿sí? H sub x, el punto más cercano acá, ¿sí? Es el 1, 0, para tomar como referencia. Entonces esto va a ser x menos 1 más la derivada parcial respecto de y por y menos 0 más la imagen, ¿sí? En 1, 0. ¿Está bien? Y con eso lo vamos sacando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta de acá? Para sacar las derivadas parciales, primero tenemos que entender que estamos ante una composición, ¿sí? Entonces vamos a tener f primero, después tenemos g, ¿sí? Porque es g compuesta con f. Entonces, lo que vamos a tener es, por ejemplo, dos variables que ingresan en f, ¿sí? A las cuales vamos a llamarles u y b, ¿sí? Las que salen de f son tres, que son x y z, y la que sale de g es una sola, ¿sí? Porque es una sola variable. H es todo esto, ¿sí? Entonces, en realidad acá yo lo puse mal, esto sería, en este caso, H sub U, ¿sí? Con U, y esto sería H sub B corta, ¿no? Para respetar la lógica, digamos, del problema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, ¿sí? Para la matriz F, el punto de entrada sería, en este caso, el 1, 0, que o casualidad es el mismo que de la función H, que es la que nosotros tenemos acá, ¿ok? Eso por un lado. Luego tenemos que fijarnos cuánto nos queda la imagen en G de esos puntos, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, acá lo que dice es que la imagen es un 1, vamos a ponerlo de este lado, un menos 1, 1, 1, ¿sí? Por lo tanto, por regla de la cadena, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros acá? La matriz de derivadas parciales de H en el 1, 0 nos va a quedar la matriz de derivadas parciales de G en la imagen, que es el menos 1, 1, 1, todo esto por la matriz de derivadas parciales de F en el 1, 0. Por suerte, nosotros tenemos los elementos para sacar todo esto porque ya entendiendo cómo está hecha la arquitectura de la cuenta es mucho más fácil sacarlo, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar la derivada de h respecto de u y la derivada de h respecto de b, ¿sí? Esto vamos a tener la matriz de derivadas parciales de g, que acá básicamente es un vector gradiente, ¿sí? G sub x, g sub y y g sub z, ¿sí? Todo esto por la matriz de derivadas parciales de f, que son estas, ¿no? Y ahora hay que reemplazarlo. Entonces tenemos, esto nos queda como 1 más z, después vamos a tener un 1 y acá tenemos un x, todo esto por la matriz de f, y ahora lo que vamos a sacar sería lo siguiente, vamos a reemplazar en el punto z en x, en z vale 1, con lo cual esto nos queda con 1 más 1 que es 2, acá tenemos un 1 y acá tenemos un menos 1, y la derivada parcial de f, que hay que reemplazarlo acá arriba, pero sobre el punto inicial, o sea que esto tenemos 2 por 1 que es 2, 0, 1, 1 y 0, 3, ¿sí? Y esto como nos va a quedar 4 más 1 que es 5, ¿sí? Más 0, esto fíjense que es de 1 por 3 y esto que es de 3 por 2, entonces tenemos 4 más 5 más 0 que esto es 5, 4 más 1 que es 5, bueno, y acá tenemos 0, 1, menos 3, 1 menos 3 que es menos 2, ¿está bien? Entonces, una vez que tenemos esto ya tenemos las derivadas parciales, lo que hay que hacer ahora es reemplazarlo en la fórmula correspondiente. Entonces h en función de u y de b, la aproximación lineal nos va a quedar con 5 por u menos 1 menos 2 por b menos 0, ¿sí? Más h en función de 1, 0. ¿Que cuánto nos da h en función de 1, 0? Según la lógica, ¿sí? Acá del h en función del 1, 0 nos da lo mismo que el g en función de menos 1, 1, 1, ¿sí? Y reemplazando g de menos 1, 1, 1, que nos da lo mismo que el h en 1, 0, que reemplazamos acá, esto nos queda menos 1 más 1 es 0, más 1 por menos 1 que es menos 1, ¿está bien? Con lo cual acá
lo que vamos a tener es, para el h, ahora sí, en 1.02 y en menos 0.01, esto nos va a quedar con 5 por 1.02 menos 1, menos 2 por menos 0.01, ¿sí? Más menos 1. Entonces esto nos queda 5 por 0.02, ¿sí? Más 0.02 menos 1, ¿sí? Que esto nos va a quedar como 6 por 0.02, ¿sí? Menos 1, que esto nos queda, ¿sí? Con 0.12 menos 1, que es menos 0.88, que es el resultado correcto.